Mi nombre es Marco Antonio Luis Sosa, matrícula de A01285589 y aquí se encuentra la fecha. Y bueno, comenzaré con la entrevista. Ok, está iniciando. La ley de Gauss se usa para relacionar el campo eléctrico a través de una superficie gaussiana con la carga eléctrica que se encierra en la misma, usando el concepto de flujo eléctrico. Sería correcto decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto sobre la superficie de una esfera que sobre cualquier otro punto de la superficie de un cubo que encierra una carga Q. En cualquier punto sobre una superficie. Ok. Muy bien. Bueno, utilizando la ley de Gauss, podemos ver que el campo eléctrico es igual a la integral cerrada entre el campo y entre el diferencial del área. Y entonces, si tenemos que el campo sea constante y el área también, pues nos da una ecuación de la carga interna dividida entre epsilon 0. Esto significa que no importa el punto en donde estemos dentro del cubo, pues la carga va a ser igual. Y sobre la superficie sería también la misma, porque ya estamos, a través de la diferencial estaríamos calculando toda el resultado de todas las diferenciales de todos los diferenciales de área por el campo eléctrico, que el campo eléctrico sería constante. Y esa sería la pregunta 1. Entonces sí sería correcto. En el circuito que se muestra se tienen dos resistencias R1, R2 y 2 conectadas en serie y dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo. Todo el sistema está conectado a una FEM de 12 voltios por medio de un interruptor. ¿Cómo actúan o cómo se vería en el circuito el capacitor equivalente C1 y C2 en un tiempo igual a 0? Es decir, inmediatamente después de cerrar el conductor. ¿De qué elementos del circuito dependería la corriente que circula en ese momento? Muy bien, entonces en este caso tenemos un circuito del tipo RC, en donde contamos con resistencias y corriente, capacitores. Se vería en el circuito de capacitor. Ok, muy bien, y tenemos que los capacitores están puestos en paralelo. Si estuvieran en serie, estos deberían de ser por la suma de sus inversos. En este caso está por la suma de... Como está en paralelo, pues nada más sería la suma de ellos. Entonces, si es 1 microfarad y el otro es 1 microfarad, sería 2 microfarads. Y luego, ¿de qué elementos del circuito dependería la corriente que circula en ese momento? Tiempo 0. La corriente, tenemos que la fórmula de la corriente está dada en el momento 0, donde está inicialmente cerrado. Se estaría afectando por la fórmula, por la corriente inicial, por el tiempo, que sería 0, dividido entre la constante de tiempo, que en este caso sería 0 y sería E a la 0, que viene siendo 1. Entonces nada más simplemente sería la corriente eléctrica negativa. Y esa sería esa pregunta. Okay. En el circuito se muestra que se tiene dos resistencias R1 y R2 conectadas en serie y dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo. Ok, tenemos la misma situación de anterior, nada más que ahora tenemos también resistencias. Explica qué sucederá después de cerrar el interruptor. Al momento de cerrar el interruptor, lo que va a pasar es que ese circuito abierto, en donde simplemente se estaba disipando la electricidad, ahora va a seguir
fluyendo dentro del mismo circuito. Entonces hay que considerar que la corriente va a dar la vuelta en todo el circuito, y para encontrar el circuito equivalente, pues primero realizaría las equivalencias en resistencia y de capacitores, que en los capacitores sería 2 porque están en paralelo, y en resistencia sería 2 también porque están en serie, y cuando están en serie pues simplemente se suman. Y entonces a partir de ahí ya tenemos R y C, que sería la constante T, bueno, Tauro, creo que se llama así la letra griega. Y a partir de ahí podríamos conseguir, bueno, ese sería más o menos un circuito equivalente con las resistencias y los capacitores. Y luego, por último, la trayectoria de una partícula de sangre cargada dentro de un uniforme. Describe brevemente con el lenguaje de un programador el cómo calculaste este campo eléctrico y cómo obtuviste la trayectoria. ¿Cómo calculé el campo eléctrico y cómo? Ok, muy bien. El campo eléctrico se obtuvo teniendo en cuenta que, bueno, si son dos placas, pues en cada punto va a afectar el campo, va a afectar el área. Es decir, no estamos trabajando con cargas puntuales, sino con las dos placas estamos trabajando con diferenciales. En caso de que estuvieran muy delgadas, diferenciales de línea, entonces habría que realizar una integral, es decir, la suma de todas las diferenciales de carga en ese punto en específico por cada punto, y es así como calculamos el campo eléctrico en cada punto. Y bueno, como es positivo y negativo, realmente si está aquí el positivo va a salir hacia esta dirección el campo, debido a que el negativo las va a absorber y las va a expulsar, entonces van a ir hacia el mismo sentido, es decir, se van a apoyar. Y la trayectoria de la partícula pues se puede realizar a través de las ecuaciones de dinámica, de electrodinámica, que también aplican en el campo eléctrico. Sin embargo, que en este caso no estaríamos con la presencia de la gravedad. Sin embargo, las ecuaciones de dinámica se pueden utilizar también, nada más simplemente considerando una diferente ecuación para la gravedad en donde se considera el campo eléctrico. Y es todo.